Voy a compartir la pantalla porque, porque el apunte que ya está en el aula virtual, que es el apunte 5, si no me equivoco, aplicaciones, apuntes 5, sobre integrales, vamos a agregar un apartado al final sobre la regla del L'Hopital, ¿ya? Y eso, por Dios que ayuda. Ah, no, pues el apunte 6. El apunte 6. Y vamos a mirar inmediatamente en el aula virtual por si está este apunte 6. Si no, se sube hoy día, ahora mismo ya. No les pregunté cómo están, chicos, cómo están preparando, digamos, esta semana de receso real, eh, que yo por lo menos siento que hace falta. Me gustaría que en nuestra universidad tuviésemos más recesos como este, pero bueno, full, sí, preparando el hígado. Oye, una vez hice una broma así, subí una foto con sed. Tengo más sed que ganas de vivir, decía un amigo. Eh, bueno, mi consejo, yo supongo que casi todos ustedes están sobre los 20, 19, 20 años, ¿cierto? Ya aproveche esta época de su vida, es una linda época en la que uno puede tener ciertos excesos, no demasiados tampoco, pero tener ciertos excesos y que no te pasan la cuenta en el corto plazo. Ahora, si esos excesos son constantes, te van a pasar la cuenta al mediano y largo plazo. ¿Ya? Se lo digo porque yo, por ejemplo, ahora a mis tiernos 32 años, si quiero trasnochar tengo que tomar siesta. Si no, a las 2:30 estoy dormido. O si trasnocho y me esfuerzo por trasnochar, el otro día estoy en estado de zombie. Entonces, aproveche que usted puede hacer esas cositas. Uno, le diré que a la edad suya, yo terminaba a las 7 de la mañana y a las 7:30 estaba comprando verduras en la feria, o sea, sin ninguna secuela en mi sistema. Pero esos años ya quedaron atrás. Sin embargo, los aproveché como debía. No me arrepiento de nada. Nunca tuvo sedón. Uf. Yo sí lo tuve, sí. Y de hecho, mi círculo cercano me decía, ¿cómo lo haces? No sé. Bendecido por el de arriba, no, agradecido por el de arriba. Pero me duró, a mí ya se me fue. ¿Viste? Así como llega, se va. Así como llega, se va. Mote con huesillos mata caña. Oye, no sé si será el momento de hablar. Yo les recomiendo el helado de piña solo, sin nada más, en la mañana. Pero lo mejor en realidad es el agua, el agüita, refrescarse. Hidratarse durante también, porque en el fondo lo que nosotros conocemos como caña lo haría si no tuviese, eh, lo que nosotros conocemos, así que alotecito, claro. Pero les decía que lo que nosotros conocemos por caña es en realidad deshidratación, una vil deshidratación, porque uno cree que está hidratando su cuerpo con aquello que ingresa, pero en realidad no lo es. Después de compartir eh, conocimiento ancestral, por así decirlo, hay algo que uno que de esta pandemia se ha perdido, uno lo pasaba bien en la universidad. Sí, se pasó bien, como decía Felipe Abello, se pasó bien. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a pasar bien hoy con la razón de cambio instantáneo? ¿Por qué? Porque la razón de cambio instantáneo es una interpretación directa de la derivada. En el fondo, voy a abrir a mi amigo GeoGebra, que me acompaña a todas, un gran amigo. Aprendo a usar GeoGebra y escucha que va a tener... oye, me dijeron que sacara al cardenal de aquí, porque ese logo ya no es de la universidad, es sin el cardenal. Entonces,
Si nosotros decimos que esta variable es la variable tiempo, si esta es la variable tiempo, ¿cierto? Y esta es la variable distancia, estar en un punto o en otro, por ejemplo, ya, vamos a poner, de hecho, vamos a precisar, vamos a decir tiempo en horas. Y distancia en kilómetros. Distancia en kilómetros. Y es más, vamos a el eje Y, el eje X, a ver si lo podemos poner en 100:1. No, al revés. Que X, 1:100. Ahí sí. Mira. Uy, se me perdió el tiempo. Tienes que sacarlo. Como le decía, grande, tiempo en kilómetros, tiempo en horas. Si esta es la distancia y este es el tiempo, quiere decir que, por ejemplo, cuando ha pasado 1 hora, vamos a bajar esto para que tenga más. X 1:20. Por ejemplo, cuando ha pasado 1 hora, quizás si yo recorrí, estoy en el kilómetro 60, ¿qué distancia tengo ahí? O sea, ¿qué velocidad tengo aquí? ¿O qué? Claro, si al cabo de 1 hora he recorrido 60 kilómetros, ¿qué velocidad llevo? 60 kilómetros por hora. Correcto. ¿Y cómo? Ya, supongamos lo siguiente entonces. Que luego me moví hasta las 3 horas, pero llegué al kilómetro 80 solamente. ¿Qué velocidad llevo ahí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿No? ¿Sí, tal vez? Sí, profe, se le escucha, pero no sé la respuesta ahí. ¿Cómo saber la distancia, la velocidad? Nosotros sabemos que la velocidad es distancia dividida en tiempo. De hecho, lo voy a escribir así. Fracción de la distancia dividida en el tiempo. Ah, pero esto hay que ponerlo con fórmula látex. Y ese es backslash frac. Como la única galleta que no hace crack. Ahí sí, están. ¿Sabemos qué es eso? Ya. De aquí a acá, ¿qué distancia recorrí? Si pasé del kilómetro 60 al kilómetro 80. 20 kilómetros. 20 kilómetros. En el fondo recorrí este pedacito. ¿Y en cuánto tiempo hice ese recorrido? En 2 horas. 1 hora y media porque están al 2,5. Exacto, pasé del 1 al 2,5. En el fondo, lo que me están pidiendo es esto. Que vea cuál es la diferencia entre una diferencia en los i sobre una diferencia en los x. ¿Ya? Eso. O sea, para calcular una distancia necesito 2 puntos de referencia, 2 tiempos distintos y 2 distancias distintas. Pero ¿y si necesito la velocidad instantánea de un cuerpo?
que se mueve según esta gráfica, por ejemplo. Vamos a poner aquí f de x igual a x menos x cuadrado menos, es decir, lo ponemos 100x cuadrado menos x, a ver, ¿te fijas? No. Menos 100x más x más 100x, a ver si puedo poner más 100x. Tiene que ser más todavía. Más 1000x. Y quiero que... No, me fue el chancho. 300, no, 300 mucho, 200 a lo mejor. Que quiero esto, que pase por ahí por B. 100 a lo mejor 50 en vez de 100. Ya, más 200 más 100x. Estoy divagando por ahora. Supongamos esto. Estoy aquí, en este puntito, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay uno. Yo digo, por aquí. Y el otro va a estar por aquí. Entonces, siempre para calcular la distancia de un punto, de un objeto que se está moviendo sobre esta curva, siempre voy a necesitar otro. Por tanto, la distancia nunca será instantánea. O sea, la velocidad nunca será instantánea. Porque siempre necesito dos. Pero si quiero calcular la velocidad instantánea, porque en el fondo lo que estamos calculando es la pendiente de esta recta. O sea, en este problema, la pendiente de la recta secante representa la velocidad. Y si yo quiero la velocidad instantánea, es decir, cuando A y B son el mismo punto, necesito la recta tangente. Es decir, la derivada. Entonces, la derivada representa un cambio instantáneo, una razón de cambio instantáneo. ¿Cómo varía la distancia y el tiempo de forma instantánea, es decir, la velocidad? En este problema, una manera de interpretar la derivada de una función es la razón de cambio instantánea de f en x igual k. Vamos a ver cómo esta interpretación se puede utilizar para resolver problemas verbales. Digamos, por ejemplo, que se está llenando un tanque de agua y el volumen en litros del agua del tanque después de t segundos está dado por esta función. 2/3 de t. Después de t segundos. Aquí hay una gráfica, digamos, de ese problema. La pendiente de la función 2/3 representa la razón de cambio. En otras palabras, un tanque que se está llenando a una tasa de 2/3 de litro por segundo. La velocidad con la que se llena. La razón de cambio de la función afín es siempre constante, lo que hace pensar que su significado es relativamente fácil. Ahora digamos que se está llenando un tanque diferente, y esta vez la función del volumen es 0,1t al cuadrado, es decir, no es lineal. Sería representado por esta curva. Observemos cómo el crecimiento de la gráfica es gradual al principio y se vuelve más empinada hacia el final. Por tanto, esta tasa de cambio, esta velocidad de cambio, no es constante. Si queremos analizar la razón de cambio de B2, podemos hablar de su razón de cambio instantáneo en cualquier momento dado. Esta razón de cambio instantáneo está dada por la derivada de la función, en este caso 0,2t, la derivada de t 0,1t al cuadrado. Por ejemplo, la derivada en 5 es igual a 1. Esto significa que la pendiente de la recta tangente a la gráfica en B2, cuando x es igual a 1, o sea, cuando x es igual a 5, es 1. ¿Qué significa esto en el contexto de nuestro tanque de agua? Bueno, que la pendiente de la recta tangente indica que la pendiente de la curva en ese punto particular en el tiempo. O sea, me dice cuánto está cambiando justo en ese preciso instante. Puesto que ya vimos cómo la pendiente nos da la razón de cambio, podemos interpretar de la siguiente forma. Cuando han pasado 5 segundos, la razón de cambio, o la razón de llenado, es de 1 litro por segundo. En ese punto, la razón de llenado, en este caso, es variable. Observemos algunas cosas de esta interpretación. En primer lugar,
La razón de cambio se da en litros por segundo. Las unidades de una derivada son siempre una relación de la cantidad dependiente, por ejemplo litros, entre la cantidad independiente, por ejemplo segundos. Litros por segundo. La velocidad está dada por un punto específico en el tiempo. Por ejemplo, t igual 5. Esto es porque es instantánea. Al tomar otro punto en el tiempo, la razón podría ser diferente. Considero un intervalo de tiempo, obviamente ahí la razón no va a ser constante. Entonces les voy a proponer dos problemitas. Profe, ¿Sí? ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Voy a intentar explicarlo con la gráfica. Y aquí nos vamos a deshacer de esta función por ahora. Y CGI lo vamos a poner en 1,1. Me dicen que la razón en la que se está llenando este estanque es 0,1 t al cuadrado. O 0,1 x al cuadrado. Cuando ha pasado un segundo, o cuando ha pasado, por ejemplo, recién, no sé qué puntito es este, igual 1, vamos a ver este puntito aquí. Cuando ha pasado 3 minutos con 3,16 minutos, habría que transformar esto en minutos sexagesimales. Recién ahí se llena un litro. Pero alcanza el segundo litro recién a los 4 minutos y medio aproximadamente. Y el tercer litro a los 5 minutos. El cuarto litro a los 6 minutos. O sea, entre el 0 y 1 se demoró 3 minutos, pero entre 1 y 2 se demoró mucho menos. Significa que la velocidad a la que se está llenando no es constante. Y esa velocidad instantánea, en el puntito A en este caso, instantánea, está dada por la derivada, por la tangente de la recta, o sea, por la pendiente de la recta tangente. Fíjate que acá no es tan empinada, es decir, la velocidad que lleva no es tanta, no es un valor elevado. Pero a medida que avanzo en el tiempo, la recta se está empinando cada vez más, significa que la velocidad o la razón de llenado es cada vez más alta. Entonces, para saber la razón de cambio instantánea de una variable, necesito su derivada en ese punto. ¿De acuerdo? Sí, profe, y después donde sale la derivada de b y el 5 en paréntesis, simplemente evalúo el 5 en la derivada, ¿sí? Exacto. De hecho, aquí en 5. Fíjate que la recta tiene pendiente 1. Les propongo dos problemas. El primero dice, Carlos ha tomado una dosis inicial de una medicina de prescripción. La cantidad de medicamento en miligramos en la sangre de Carlos después de t horas está dada por la siguiente función. 20 por e elevado a menos 0,8 t. Vamos a graficar esa función. 20 e elevado a 0,8, en este caso x. Es esta. Menos 0,8, esto es clarito. Y esto es menos 0,8x. Y sí. Quiere decir que cuando ha pasado una hora, aún le quedan 9 miligramos en la sangre. Y cuando se lo tomó por primera vez, es decir, al minuto 0, eran 20 miligramos. Cuando han pasado 2 minutos o 2 horas, 4 miligramos. Cuando han pasado 3 horas, un poco menos de 2 miligramos. ¿Te fijas? Entonces la razón de cambio instantánea para
para la cantidad de medicamento en la sangre, después de T minutos, está dada por la derivada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón de cambio instantáneo de la cantidad restante de medicamentos después de 1 hora, después de 2 horas y después de 2 horas y 40 minutos? Tómense 5 minutos, sí, 5 minutos para responder estas dos preguntas. Estas. Y ahí les pregunto, ¿vale?
Chicos, ¿cómo les fue? Muy difícil, muy fácil. Pan comido, papita para el loro, no sé. Buenardo, malardo. Profe, ¿qué es esto? Está hablando en chino. Ah, ya, Cristóbal, te falta la 2. Yo quería partir por la uno por ahora, pero ¿mm? Un ratito más, pero y revisamos las dos, y ahí pasamos lo del Hospital, que eso sí me interesa mucho.
Ahora sí, ¿cómo nos fue? ¿Buenardo, malardo? ¿Estaba fácil? ¿Qué es esto? Bien. Aparte de Cristóbal, ¿alguien más? Malardo, porque no entendí. XD. Oye, te quedaste en el 2010. Es una expresión muy 2010. XD. No sé si yo seré muy boomer, no sé, pero yo antes leía, no entendía, hasta que me dijo, profe, escriba XD en un papel y gírelo un poquito y ahí va a entender. Y ahí dije, ah, es una carita. Es una carita riendo. Es una carita. Yo todavía ocupo XD, es atemporal. Claro, es anacrónico. Es anacrónico, malardo. Corrección, son características mías, al igual que el de culto. Anacrónico es que no, crónico de tiempo y es decir, a destiempo, cuando algo es anacrónico. Oye, mira, acá hay un desarrollo propuesto en el que me dicen, si lo que tengo que hacer es evaluar la razón de cambio instantáneo, lo primero que debo hacer es obtener la derivada. Entonces la derivada de esta función, como ustedes saben, por regla de la cadena, sería la derivada de que es en función que al derivar y al integral queda igualita, y la derivada de menos 0,8t es menos 0,8. Entonces 20 por menos 0,8 es menos 16. Así que tenemos la derivada. Para saber la razón de cambio instantánea después de una hora, evaluamos en 1. Así de simple. Si usted quiere lo aproxima. De hecho, cuando necesiten aproximar, por lo menos en mi clase, con 2 decimales basta. Y usted puede aproximar, redondear, truncar, usar ahí la técnica. El segundo lo redondea a 2,7. A 2,7. El tiempo T, la razón de cambio de velocidad, al ser negativo significa que sea ya. Pero una pregunta, sí, 2,6. Si son 2 horas y 40 minutos. ¿Cómo es eso? Ah, tú lo redondeaste a 2,7. Ya, perfecto. Cambiamos, sí, me parece que el 2,7 de hecho es más preciso. Por 2,7. ¿Y eso cuánto te da, Cristóbal, al final? Porque esto va a cambiar un poquito el resultado que tengo yo. Menos 1,84. El tiempo T, o sea, en el tiempo T, cuando han pasado 2 horas y 40 minutos, la cantidad de miligramos en la sangre disminuye, pero a una razón menor que en el tiempo 1. La segunda, me dan el costo en pesos chilenos, en CPL, o PCL, o CLP, no, en el extranjero se dice CLP, o Chilean Pesos. De triturar W kilogramos de documentos confidenciales de una empresa, está regido por esta función, que es una función cúbica. ¿Cuál es la razón de cambio instantáneo de los costos cuando el peso de los documentos es de 0 kilogramos? O sea, perdón, es de 10. Nuevamente, derivamos. Entonces, la derivada en este caso es 0,003 W al cuadrado menos 0,3 W más 7,5. Y evaluado en 10, da aproximadamente 4,8. Significa que cuando el peso es 10 kilogramos, el costo aumenta en ese instante en 4,8 pesos. Ese es el aumento instantáneo. ¿Ya? ¿Para qué es importante conocer las razones de cambio instantánea? Es súper importante, por ejemplo, en la física, conocer la velocidad instantánea de un cuerpo. O en economía, la razón de cambio instantánea
de ciertos valores económicos, de ciertas variables económicas. Es importante conocer esas razones de cambio instantáneo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos hablen de razón de cambio instantáneo, sabemos que es la derivada. Otra de las aplicaciones importantes de la derivada es la regla de L'Hopital. Ese tema lo vamos a desarrollar ahora. ¿Ya? Esta regla es una consecuencia directa del teorema del valor medio. Y aquí no sé si se acuerdan del teorema del valor medio, pero por si acaso, enunciémoslo. Este dice que ¿qué dice este teorema? Dice que si sean f, g, funciones, que va desde un intervalo cerrado hacia los reales, si estas funciones son funciones continuas y derivables en el abierto, un segundito. Como decía, son funciones continuas y derivables en A, B, es decir, en el abierto, con, obviamente, en este caso, como va a haber una fracción, g de A distinto de g de B, para que no haya un cero. Y g' de x distinto de 0 para todo x en el abierto AB. Ese es el enunciado. Entonces, existe un C en AB, tal que f de A, estoy en fracción, f de A menos f de B sobre g de A menos g de B, y aquí uno dice, claro, no pueden ser iguales porque nos daría 0, es igual a f' de C sobre g' de C. En particular, y es como se ve generalmente este teorema, si g de x es igual a x, esto sería, bueno, aquí en realidad los valores son opuestos, f de b, f de a, tendríamos exactamente lo mismo, pero acá sería f' de c solamente, porque la derivada de la función x es 1, y acá tendríamos b menos a. En el fondo, me está diciendo, este caso particular, que hay un valor en el intermedio por ahí, para el que la función, o la recta tangente, es paralela a la recta secante que pasa por ahí por medio. Eso dice el teorema del valor medio.
El teorema de L'Hopital, o la regla de L'Hopital. Podría dar un ejemplo del teorema. Ya, mira, uno lo puede ver gráficamente. Pensemos en una función cualquiera. Por ejemplo, 3x cubo menos 2 menos 3x más 3x cuadrado más x. Menos x. Ahí para que... Pensemos, por ejemplo, en estas dos. Y vamos a definir el a y el b aquí. Esto me va a dar, que podemos encontrar nosotros, el x de a evaluado en el f del x del a. Ese puntito. O sea, existe ese puntito. Y aquí en el b también podemos definir el x del b, f del x del b. Y eso me define una recta secante. ¿Cierto? ¿Qué me está diciendo el teorema del valor medio? Que entre A y B, por aquí, hay un C. Este punto le vamos a llamar C. Hay un C. Y ese C tiene una imagen. ¿Cierto? X de C, f de x de C. Existe. Vamos a acercar un poquito por acá. Por aquí este C existe. Pero, ¿qué característica tiene este C? Su recta tangente es paralela a la recta secante que pasa por A y por B. Por estos dos puntos. Eso dice el teorema del valor. Para su caso particular. Ahora, para nosotros, la regla de L'Hopital, hay una historia interesante con L'Hopital, yo no sé si es exactamente así como me la mencionan, pero L'Hopital no era matemático, sino que era una especie de mecenas, alguien que financiaba a eruditos, y que financió a un matemático bien reconocido, con la única condición de que si hacía un descubrimiento importante le pusiera su nombre. Y ese descubrimiento fue esta regla, que hasta el día de hoy se conoce como la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital, consecuencia de este teorema, se utiliza para obtener límites de la forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Esos tienen que ser los límites que se pueden calcular con esta regla. Entonces, ¿qué dice esta regla? La vamos a entender como un teorema. Si tenemos f y g, funciones que van desde el abierto a b hasta los reales, derivables en AB, el que sea derivables implica de que sean continuas, o el que sean continuas implica que sean derivables. Una función derivable siempre es continua. Y una función continua siempre es derivable. Una función continua siempre es derivable. Cosas que tenemos que tener claro. No. No. A ver. Una función derivable siempre es continua. Sí.
Pero una función continua siempre es derivable. Y recuerden que la definición que nosotros hacíamos de derivada era que en una vecindad lo suficientemente pequeña se podía aproximar la función mediante una función afín. Para derivar es necesario que la función sea continua. Sí, porque si es derivable entonces es continua. Pero si es continua, ¿siempre es derivable? Esa es la pregunta. Por ejemplo, la función valor absoluto. No es derivable en cero, pero es continua en cero. No, ese es un contraejemplo. Para decir, para refutar que toda función continua es derivable, uno puede dar un contraejemplo. Y de ahí estoy dando un ejemplo de una función que es continua, pero que no es derivable. Pero volvamos a lo nuestro. Derivable será b. Tal es que el límite, cuando x tiende a, por la derecha vamos a decir, de f de x, es igual al límite, cuando x tiende a por la derecha, de g de x, esos dos límites son iguales, y son iguales a un cierto L. ¿Ya? Con L igual a 0 o L igual a más o menos infinito. Y obviamente g' de x distinto de 0. Para todo x en AB. Entonces, y aquí viene lo interesante, puso y. ¿Dónde puse i? Profe, dice con L igual 0 y L igual a más o menos infinito. Ah, ya, pues, gracias. O, claro, o. No puede ser igual a 0 o más o menos infinito. Gracias. Entonces, y aquí está lo lindo de esto, que el límite, cuando x tiende a menos, o sea, a por la derecha, de la división, es decir, de f de x sobre g de x, es igual al mismo límite. El mismo límitecito, pero con la derivada. Ups. A este se le conoce como la regla del si no sabe derive. ¿Ya? La demostración proviene del teorema del valor medio. Lo vamos a hacer en clase. Pero veamos un ejemplo. Calculemos el siguiente límite.
Oye, chicos, una pregunta. En este semestre tienen trigonometría y geometría plana, ¿cierto? Geometría euclidiana. No, profe, estamos con geometría del espacio. Entonces lo tuvieron el Ah, segundo semestre de la carrera. sí. Ah, ya, entonces estamos. Ya. Bueno, y también tuvimos taller un poquito de geometría. No todos estuvieron, pero los que estuvieron, por lo menos yo encontré que estuvo bueno. Como decía un personaje de televisión, fome pero parejito. ¿Qué límite es este? El límite cuando x tiende a 0 de qué? De una fracción. Vamos a implicar una fracción. 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. ¿Alguien me puede decir? O sea, lo primero que uno hace, lo primero que se hace es evaluar. Y ahí obtenemos ¿qué obtenemos de este límite? Si alguien lo puede evaluar. Te voy a dar una pista. Sobre cero. Exacto, 0 sobre 0. Ya. Entonces me tengo que preguntar si cumple con la condición del teorema de L'Hopital. Estas dos funciones son derivables en algún intervalo que comience en 0. Y los dos límites van a 0. Entonces, luego de comprobar que cumplen la condición de L'Hopital, aunque en realidad este L'Hopital se escribe con una diéresis sobre la O. Así, L'Hopital. Podemos derivar y decir lo siguiente, que este límite es igual al mismo límite pero de las funciones derivadas. O sea, esta función derivada y esta función derivada. ¿Cuánto me da ese límite ahora que hemos derivado? Si alguien me puede derivar estas funciones. Seno de x sobre 2x. Seno de x sobre 2x super. Y esto es cuando x tiende a 0. ¿Ya? Evaluando nuevamente, ¿qué obtenemos? O sea que me puede decir, ahora este otro límite que es equivalente al anterior, ¿cuánto da? 0 sobre 0 de nuevo, o ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se vuelve a derivar o no? Perfecto, volvemos a derivar. Recuerde, si no sabe, derive. Qué lindo el teorema de L'Hopital. Entonces, este será ahora derivado. 2, ¿cierto? Y aquí menos coseno. Ah, no, pues coseno. Coseno solamente. Y ahora sí podemos evaluar. Y nos va a dar un medio. ¿Ya? Ejercicio. Ah, todo esto, todos sabemos por qué da un medio eso, ¿cierto?
súper, súper. Y entonces, usted va a calcular el siguiente límite. El límite, cuando x tiende a... Me puse pesado, ¿no? X tiende a 0. X tiende a 0. De una fracción en que, a ver, ¿qué ponemos? Déjeme pensar en uno que sea interesante de hacer. Ejemplo, e elevado a x menos 1 sobre x cuadrado. Cortito y lo hacemos ahora. 2 minutitos, 3 minutitos y me dan la respuesta.
¿Era fácil o no? ¿Alguien lo hizo? ¿Da 0? Cero, cero, cero. A ver, sí, a mí me dio 0. No sé si está bien. Veamos. Primero, es de la forma, vamos a poner aquí solución. Y aquí no nos vamos ya a explicar demasiadas cosas, porque este límite medio, dice Vicente. Mira, lo primero, vemos que es de la forma 0 sobre 0. Por lo tanto, admite el teorema de Lorentz. Luego, al derivar, obtengo e elevado a x, bueno, el límite, vamos a poner así, e elevado a x sobre 2x. En este caso, me da, si lo evalúo, 1 sobre 0. ¿Y cuánto es eso? 1 sobre 0. En el límite. No se indetermina porque es un límite. Esto es más infinito. ¿De acuerdo? Porque esto está tendiendo a 1, ¿cierto? Acerquémonos aquí. Este está tendiendo a 1. O sea, a medida que nos acerco a 0, este valor se acerca a 1, e elevado a x. Pero a medida que nos vamos acercando a 0, este valor también se acerca a 0. Entonces voy a tener un valor que se está acercando a 1 y uno que se está haciendo cada vez más pequeñito. Cada vez más pequeñito. De hecho, si lo vemos gráficamente, esta fracción e elevado a x menos 1 sobre x al cuadrado, fíjate que a medida que me acerco a 0 es más o menos infinito. Y la otra expresión, e elevado a x sobre 2x, e elevado a x sobre 2x. Aquí, no, yo lo escribí muy mal. Esto hay que poner en los paréntesis que corresponden. E elevado a x sobre 2x, ahí sí. También se va a 0. ¿Ya? Ejercicio propuesto. Calcular el siguiente límite. Bueno, en realidad más menos infinito. Mira, intenta lo siguiente, Stacy. ¿Cuánto es 1 dividido 1? Y me responde en el chat. 1 dividido 1. 1, ¿cierto? 1 dividido en 0,5. Dos. 1 dividido en 0,1 ahora. Nos vamos a ir acercando al 0. 1 dividido en 0,1. 10. Y 1 dividido en 0,01. 0,01. 1 dividido en 0,01. Sí, es cierto. Ya. Ahora vamos a dividir 1 entre 0,0001, con 3 ceros. Mire, fíjate que a medida que me acerco al 0, ¿qué pasa con los valores de la fracción?
Mientras más cercano al 0, los valores son cada vez más grandes. De hecho, 0, o sea, 1 dividido en 0,00001 es 10.000. Si le agrego un 0 más abajo, voy a tener 100.000 y así. Entonces, cuando me acerco cada vez más al 0, el valor crece hacia el infinito. Ahora sí, súper, súper. Entonces vamos a calcular el siguiente límite. Este límite también lo vamos a poner un límite cuando... A ver, no. Un ejemplo que sea más elaborado. Lo ponen que te... Ya. Mira, esto será cuando x tiende a 1, x tiende a 1 de logaritmo natural de x menos 1 menos x sobre el arco tangente de x menos pi cuartos. Ese queda de ejercicio para ustedes. ¿Ya? Vamos a actualizar este apunte, el apunte 6 en el aula virtual, para que usted lo pueda descargar, mirar esta otra parte de la regla del L'Hopital para derivar, o sea, para obtener límites de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, solo derivando, lo que hace que se simplifiquen bastante las cosas. Bastante. Ah, lo bueno es que aquí se demora poco en cargar. Sí. Sobreescribir. Ahora usted lo puede descargar, mirar al revés y al derecho, jóvenes. Hoy hace mucho que no teníamos la clase de 1 hora 20 completa, que no llegábamos hasta 10 para las 1. Eso creo que es bueno. Y también amerita hacer la clase que antes del receso de fiestas patrias. Por mi parte, no sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. No, dice Francisca. Bueno, por mi parte, descansen, estudien, den su tiempecito para estudiar, nunca está de más, sobre todo en el momento en el que uno descansa, para que pueda estudiar con relajo. Yo ya no los veo hasta vuelta de fiestas patrias, porque si bien soy el profesor con el que más clases tienen este semestre, las clases llegan, por lo menos conmigo, hasta el jueves. Mañana, Francisco va a repasar lo que vimos esta semana, razón de cambio, regla del L'Hopital, problemas de optimización. Sí, con Francisco les vamos a estar mandando ejercicios para reforzar esto. Estamos trabajando sobre eso con el ayudante. ¿Ya? Así que, eso pues, cuídense, pórtense bien, acuérdense temprano, hágale caso a la mamá, casa sí, calle no, alcohol, jabón y agüita. Si bebe, no conduzca. Si conduce, no se duerma. Y si se duerme, no beba. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Que pase Chao. felices fiestas. Sí, Margarita, eso lo vamos a hacer. Adiós, adiós.